Dark Souls, el pasado y el futuro de la saga. Dark Souls es un videojuego de rol y RPG que fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360 en el 2011. Publicado por Namco Bandai Games, este título es el sucesor espiritual de Demon's Souls. Dark Souls vio la luz en septiembre del 2011 y este 2018 recibió un remaster para las consolas de nueva generación, así como PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. This is your fate. Antes de llamarse Dark Souls, el título fue anunciado por From Software y Hidetaka Miyazaki en el Tokyo Game Show como Project Dark. Este RPG se lanzaría por Sony en Japón y Atlus en el occidente, exclusivo para PlayStation 3, y no se dieron más detalles al respecto. Todos los fanáticos estaban emocionados por el que parecía Demon's Souls 2, pero como todos sabemos, eso no sucedió y posteriormente el título fue lanzado por Bandai Namco para PlayStation 3 y Xbox 360 con el nombre que ya conocemos de Dark Souls. Dark Souls contó con una edición para PC bajo el nombre Prepare Today Edition, la cual añade contenido adicional que posteriormente sería lanzado en forma de DLC para las consolas y tendría el nombre de Artorias of the Abyss. La recepción de este título, a diferencia de su predecesor Demon's Souls, es que Dark Souls fue aclamado por la crítica, ya que llevaron la experiencia a un nuevo nivel, bajando la dificultad un poco sin hacerlo fácil, pero volviéndolo una experiencia justa en relación a Demon's Souls. A su vez, mejoraron en gran medida las mecánicas del juego y nos otorgaron unos gráficos más detallados en esta ocasión. La revista Forbes incluyó la banda sonora de Dark Souls en la lista de los 12 mejores soundtracks de videojuegos de todos los tiempos, haciendo especial mención en la canción de Gwyn, Lord of Cinder. A su vez, IGN lo incluyó en su lista de los mejores RPGs de todos los tiempos, posicionándose en el puesto número 12. Hablando de su gameplay, en la exploración cabe destacar que el elemento más característico de esta entrega es que la exploración se lleva a cabo a través de un mundo dinámico, que podíamos explorar a placer y que a su vez se encontraban interconectadas las áreas de casi todo el juego, el cual podremos explorar con toda libertad, ya que en ningún momento se nos indicaba el camino a seguir, razón por la cual más de uno encontró una muerte rápida e inmisericordia al elegir el camino equivocado, característica que dotó a Dark Souls de un ritmo y dinamismo único. La música, en esta ocasión, la batuta estuvo a cargo del maestro Matoi Sakuraba, quien naciera el 5 de agosto de 1965, conocido también por sus trabajos en juegos como Tales of Phantasia, Star Ocean, Golden Sun, entre muchos otros. Composiciones de las cuales el tema Gwyn, Lord of Cinder, que disfrutamos durante la batalla final. Así como el tema que nos acompaña contra Ornstein y Smough, la cual lleva el mismo nombre que les aseguro que todos los que jugamos la recordaremos. La primera entrega de Dark Souls fue el primer escalón de la saga para popularizarla,
ya que al ser multiconsola, un mayor público pudo disfrutar de esta obra de Hidetaka Miyazaki, que para muchos es difícil y para los veteranos es el sucesor espiritual que estuvimos esperando de la exclusiva de Sony, Demon's Souls. Eso es todo por el momento. Recuerda comentarnos qué te ha parecido el video y regalarnos un like o suscribirte para que puedas estar al tanto de los próximos videos en los que estamos trabajando. Y recuerda, si te ha gustado nuestro contenido, considera apoyarnos en Patreon.